Me llamo Valentina Ríos Cruz, tengo 29 años, soy de Culiacán, Sinaloa, y durante 3 años viví con un chip de rastreo implantado en mi cuerpo sin saberlo. Hoy estoy en un programa de protección de testigos, en un lugar que no puedo decirles, y si están viendo este video, es porque alguien que confío lo subió por mí, porque yo no puedo mostrar mi cara, no puedo decir mi nombre completo. Y hay noches en que todavía me despierto a las 3 de la mañana, tocándome el cuello, el brazo, la espalda, buscando algo que ya no está, pero que mi cuerpo sigue sintiendo. El chip lo encontraron los médicos forenses hace 14 meses. Era del tamaño de un grano de arroz. Lo tenía debajo de la piel, justo detrás de la oreja derecha, y llevaba 3 años ahí, transmitiéndole al cártel de Sinaloa cada movimiento que yo hacía, cada casa donde dormía, cada persona con quien me reunía. 3 años. 3 años pensando que era libre. 3 años creyendo que había escapado. Y todo ese tiempo ellos sabían exactamente dónde estaba. ¿Saben lo que es eso? No es solo miedo. Es algo peor que el miedo. Es la certeza de que tu cuerpo nunca fue tuyo, de que el día que creíste que te salvabas, ya estaban viendo en una pantalla el punto azul que eras tú, moviéndote por calles que creías anónimas, entrando a casas que creías seguras, durmiendo junto a personas que pusiste en peligro sin saberlo. Cuando el médico me dijo lo que habían encontrado, no lloré. Me quedé sentada en la camilla de ese hospital con las manos en las rodillas, mirando la pared, y lo único que pensé fue, entonces sí saben dónde están mis hijos. Eso fue lo que me quebró, porque yo salí del cartel pensando en ellos. Hice todo pensando en ellos. Y resulta que todo ese tiempo que creí protegerlos, los estaba llevando conmigo en esa señal, en ese punto azul, en ese granito de nada que me pusieron mientras dormía y que cambió todo. Voy a contarles cómo entré. Voy a contarles qué hacía yo dentro. Voy a contarles cómo me pusieron el chip, cuándo lo sospechamos, por qué tardamos 3 años en encontrarlo y lo que pasó cuando lo encontraron. Y al final, les voy a decir algo que necesito que escuchen, especialmente las mujeres jóvenes que están viendo esto, especialmente las que creen que el hombre que las está enamorando es diferente, que él no es como los demás, que él las va a proteger. Porque así empezó todo para mí también. Me llamo Valentina. Tenía 21 años y estaba enamorada. No voy a romantizar esto. Lo voy a decir como fue. Era una chica de Culiacán que trabajaba en una estética, que vivía con su mamá y sus 2 hermanas, que ganaba poco y soñaba con poner su propio negocio algún día. Nada especial. Nada que me distinguiera de miles de mujeres en esa ciudad, excepto que conocí a Rodrigo. Rodrigo Amarillas, 32 años. Guapo de una manera que no era llamativa. Era tranquila. Era de hombre que no necesita presumir. Llegó a la estética donde yo trabajaba porque venía de parte de una amiga. Se cortó el cabello. Me dejó propina. Volvió la siguiente semana. Y la siguiente. Y un día me preguntó si quería tomar un café. No me dijo qué era. No en ese momento. Y yo no pregunté, porque en Culiacán aprendes desde niña que hay preguntas que no se hacen. Pero no era estúpida. Sabía reconocer los carros, los teléfonos, la manera en que los hombres que lo acompañaban a veces se quedaban afuera esperando. Sabía leer esas señales. Y las ignoré. Eso es lo que no les voy a perdonar nunca a mí misma. No que no supiera, sino que supe y decidí no saber. Estuvimos 6 meses saliendo antes de que él me dijera algo concreto. Para entonces yo ya vivía en un departamento que él rentaba. Ya tenía un carro que él me había dado. Ya mandaba dinero a mi mamá todos los meses. Ya era demasiado tarde para hacerme la inocente, y los dos lo sabíamos. Un sábado en la noche, después de cenar, Rodrigo me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo, Valentina, voy a ser honesto contigo porque te respeto.
Trabajo para la organización. Tú ya lo sabes. Yo sé que tú ya lo sabes. Y necesito pedirte algo. Lo que me pidió parecía pequeño. Que le guardara unos documentos, que de vez en cuando recibiera llamadas y anotara mensajes, que si alguna vez alguien me preguntaba, dijera que él era representante de una empresa de distribución de alimentos. Nada de sangre, nada de armas, solo discreción, solo estar ahí. Le dije que sí. Y con ese sí empezaron los 3 años más largos y más oscuros de mi vida, aunque en ese momento no lo sabía, aunque en ese momento pensé que podía controlar hasta dónde llegaba, que había una línea que yo no iba a cruzar y que mientras no la cruzara seguiría siendo yo. Mentira. La línea se mueve, siempre se mueve. Y cuando te das cuenta, ya estás del otro lado. Los primeros meses trabajé como lo que ellos llaman una halcona de oficina, no en la calle, dentro, en una casa del fraccionamiento Villa California que por fuera parecía normal, con jardín y todo, pero por dentro tenía 3 cuartos con computadoras, pantallas de monitoreo, gente hablando por radio. Yo llegaba a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, registraba entradas y salidas de personas, anotaba números de placas, hacía reportes en hojas que después destruíamos. Era trabajo de oficina del narco. Así de absurdo suena, y así de real era. La primera vez que vi algo que no debía ver fue a los 4 meses de estar ahí. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba sola en el cuarto de las computadoras porque los demás habían salido a comer. Estaba revisando unos archivos cuando en una de las pantallas de monitoreo apareció una transmisión en vivo. Una bodega. Luz de foco. 3 hombres parados. Y en el suelo, atado, un hombre que yo no conocía pero cuya cara no he podido olvidar. No voy a describir lo que pasó después. No voy a hacerlo. Solo les digo que duró unos 20 minutos, que yo no me moví de la silla porque tenía miedo de que si me levantaba alguien me vería a través de alguna de esas cámaras, y que cuando terminó apagué esa pantalla. Fui al baño, vomité, me lavé la cara y regresé a mi escritorio como si nada. Esa tarde, cuando llegué al departamento, Rodrigo estaba en la sala viendo televisión. Me preguntó cómo me había ido. Le dije bien. Y en ese momento entendí que esto era lo que iba a ser mi vida. Ver cosas que no debía ver y decir que todo estaba bien. Lo que me salvó en esa etapa, o lo que yo creía que me salvaba, era que mi trabajo era administrativo, que yo no tomaba decisiones, que yo no ordenaba nada, que solo registraba. Ese era el cuento que me contaba a mí misma para dormir. Pero después de 8 meses, Rodrigo me habló de algo nuevo. Había una necesidad dentro de la estructura. Necesitaban a alguien que pudiera moverse sin levantar sospechas. Una mujer, en específico, porque los retenes y los operativos de la policía eran menos agresivos con mujeres. Necesitaban a alguien que pudiera llevar mensajes, coordinar reuniones, servir de enlace entre distintas células sin que nadie la viera como amenaza. Me lo presentó como un ascenso. Literalmente usó esa palabra. Es un ascenso, Valentina. Significa que confían en ti. Significa que eres parte de algo más grande. ¿Y saben qué hice? Acepté, porque para ese momento yo ya no solo estaba ahí por Rodrigo. Ya era parte de eso de una manera que no sabía cómo deshacer. Ya tenía miedo de lo que pasaría si decía que no. Y también, no voy a mentirles, había algo en ser vista, en ser tomada en cuenta, en no ser solo la novia que espera en casa. Eso también fue real. Y eso también me da vergüenza. Me convertí en lo que ellos llaman una operadora. No de alto nivel, nivel medio. Llevaba mensajes encriptados entre plazas. Coordinaba reuniones en lugares neutrales, hoteles de carretera, restaurantes de cadena, plazas comerciales donde la gente no se fija en nada.
Establecía contacto con personas que yo debía tratar como clientes de negocios, con lenguaje de negocios, en lugares públicos. Si alguien nos observaba, veía a dos personas tomando café y hablando de números. No sabían que los números eran kilos, rutas, retenes comprados, nombres de funcionarios en nómina. Aprendí muy rápido. Tengo buena memoria, soy organizada, sé leer a las personas. Eso que en otro mundo hubiera servido para administrar una empresa, aquí servía para esto. Y un día me di cuenta de que ya sabía demasiado. No fue un momento dramático. Fue una tarde en Mazatlán, en un hotel frente al mar, donde yo estaba esperando a una persona y mientras esperaba me puse a repasar mentalmente todo lo que sabía. Los nombres, las rutas, los contactos en la policía estatal, las casas de seguridad, los negocios fachada, la manera en que movían el dinero a través de empresas de construcción en Sonora y Baja California, nombres de políticos, nombres de militares. Sabía demasiado para que alguna vez me dejaran salir por las buenas. Eso lo entendí esa tarde en Mazatlán, mirando el mar, esperando a un hombre que nunca llegó porque lo habían levantado en la carretera 2 horas antes. Lo supe cuando me llamaron para decirme que abortara la reunión. Lo supe por el tono de la voz. Lo supe por el silencio después. Empecé a pensar en salir aproximadamente 1 año y medio después de haberme convertido en operadora. Para ese entonces, Rodrigo y yo ya no éramos lo que éramos al principio. Nos queríamos, creo, pero de una manera desgastada, de supervivencia. Él también estaba metido en algo que ya no controlaba, y los dos lo sabíamos, y ninguno de los dos hablaba de eso. Lo que me empujó a empezar a planear en serio fue mi hija, Jimena, que nació cuando yo tenía 23 años, que nació dentro de todo esto, porque no hubo manera de que no naciera dentro de esto, porque para cuando me embaracé yo ya era parte del engranaje y no había pausa para eso, no había licencia de maternidad en el narco. Jimena tenía casi 2 años cuando yo empecé a planear. Y empecé a planear cuando un día la vi jugar en el piso de la sala y pensé, si algo me pasa, ¿quién la cuida? Si algo me pasa, ¿a dónde va? Si algo me pasa y resulta que saben que existe, ¿qué la protege? Nada. No había nada que la protegiera, porque las reglas en ese mundo son simples. Si te sales por las buenas, con permiso, con acuerdo, capaz y sobrevives. Si te sales por las malas, sin avisar, sin acuerdo, ahí la cosa cambia. Y yo no tenía manera de salirme por las buenas, porque sabía demasiado, y eso significaba que nunca me iban a dejar ir tranquila. Así que empecé a construir mi salida en silencio, centavo a centavo, información a información, contacto a contacto. Había dentro de la estructura, en un nivel paralelo al mío, un hombre llamado Genaro. No voy a decir su apellido. Genaro llevaba más años que yo en eso y había empezado a tener contacto, por su cuenta y en secreto, con una agencia federal. No la PGR, no la Policía Estatal. Una agencia federal que él me nombró una vez de pasada, casi sin querer, en una conversación que duró 3 minutos y que los dos fingimos que no había pasado. 3 semanas después lo busqué yo a él. Le dije directamente, quiero salir. Tengo información que puede ser útil. Necesito que me pongas en contacto con la gente correcta. Genaro me miró durante mucho tiempo sin decir nada. Luego me dijo, ¿sabes lo que estás pidiendo? Le dije que sí. Me dijo, deja que yo haga una llamada. Tú no hagas nada. No cambies nada. No dejes que nadie note nada diferente en ti. ¿Puedes hacer eso? Le dije que sí. Y durante los siguientes 4 meses viví de la manera más desdoblada que puedan imaginar. Por fuera, todo igual. Rodrigo, el trabajo, las reuniones, los reportes, por dentro, construyendo la salida, memorizando información,
organizando lo que iba a entregar, planeando cómo iba a mover a Jimena sin que nadie lo notara. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que desde antes de que yo empezara a planear, ya estaban rastreándome. El chip. Tengo que hablarles del chip. No sé exactamente cuándo me lo pusieron. Eso es lo que más me cuesta, no saber el momento exacto, porque eso significa que en algún momento, en algún lugar donde yo estaba dormida o sedada o simplemente distraída, alguien se acercó a mí y me implantó algo en el cuerpo sin que yo lo supiera. Eso es una violación. Eso es lo que es. No importa que sea electrónica, no importa que sea microscópica. Alguien entró en mi cuerpo sin mi permiso y me convirtió en un dispositivo. Lo que los investigadores me dijeron después es que era un chip de radiofrecuencia de baja frecuencia, con batería de larga duración, del tipo que usan para rastrear activos de alto valor. No es tecnología de película de ciencia ficción. Es tecnología que existe, que se puede conseguir, que organizaciones con recursos utilizan para controlar a personas que consideran inversiones importantes o riesgos potenciales. Y yo era las dos cosas. Era una inversión porque sabía mucho y funcionaba bien. Era un riesgo porque sabía mucho y en algún momento podía decidir hablar. La hipótesis que manejaron los investigadores es que me lo pusieron aproximadamente en el mismo periodo en que me convertí en operadora, quizá durante un procedimiento médico que me hicieron en una clínica particular después de un accidente de coche menor que tuve. No fue grave, un golpe. Me llevaron a una clínica que yo no había elegido. Me atendió un médico que no había visto antes. Me dieron algo para el dolor que me dejó dormida más tiempo del normal. Cuando salí de ahí, tenía puntos detrás de la oreja derecha que me dijeron eran por un pequeño corte de los vidrios. Nunca cuestioné eso. ¿Por qué lo iba a cuestionar? Durante 3 años ese chip transmitió mi ubicación. 3 años de reuniones. 3 años de casas de seguridad. 3 años de contactos nuevos. Todo registrado. Todo monitoreado. Todo guardado en algún servidor en algún lugar que yo nunca vería. ¿Y para qué? Eso es lo que me pregunté mucho tiempo. Si ya sabían todo lo que hacía, ¿por qué no me detuvieron? ¿Por qué no intervinieron? La respuesta que me dieron los investigadores es que el chip no era para detenerme, era para controlarme, para saber en todo momento dónde estaba y con quién, para asegurarse de que si alguna vez decidía traicionarlos, sabrían exactamente a dónde ir a buscarme. No era vigilancia preventiva, era una correa electrónica, una manera de decirme, sin decirme, que nunca había sido libre. El primer momento en que algo no cuadró fue a los 2 años y medio de haber empezado a construir mi salida. Yo ya llevaba varios meses en contacto, a través de Genaro, con los federales. Habíamos tenido 3 reuniones físicas, siempre en lugares distintos, siempre con cambios de carro, siempre con protocolos que ellos establecían. Y en cada una de esas reuniones, en los días siguientes, algo pasaba dentro de la estructura que me hacía pensar que alguien sabía. No algo grande, no una redada, no un operativo, cosas pequeñas. Un cambio de ruta que nadie explicó. Una reunión cancelada sin aviso. Un mensaje que llegó tarde de una manera que no era normal. La sensación, que era cada vez más difícil ignorar, de que los movimientos que yo hacía estaban siendo anticipados. Se lo dije a Genaro. Le dije, algo está mal. Alguien sabe algo. Genaro me dijo que era paranoia. Me dijo que era normal sentirse así, que el proceso genera ansiedad, que había que mantener la calma. Pero yo conozco la diferencia entre paranoia e intuición, y lo que sentía no era ansiedad general, era algo específico, la sensación de que cada vez que yo iba a algún lugar, ese lugar ya no era seguro justo después. Fue una investigadora federal, una mujer que se llamaba Susana,
y que era parte del equipo que me estaba atendiendo, quien primero lo dijo en voz alta. Estábamos en una reunión en un cuarto de hotel en Hermosillo. Yo había llegado en carro diferente, con cambio de ropa, sin teléfono. Todo el protocolo. Y aún así, Susana me miró y me dijo, Valentina, necesito preguntarte algo, y necesito que pienses bien antes de responder. ¿Hay algo en tu cuerpo que no recuerdas haberte puesto? Me quedé fría, no por la pregunta, sino porque en el segundo en que ella la hizo, algo en mí supo que la respuesta era sí. No sabía qué, no sabía dónde, pero algo en mí supo. Le dije que me habían operado de la oreja 3 años antes. Le dije del accidente, de la clínica, de los puntos que me habían dado. Le vi la cara cuando lo dije. Le vi cómo se le tensó la mandíbula. Esa misma noche me llevaron con un médico, no de hospital público, no de clínica particular. Un médico que trabajaba con la agencia, en un lugar que no voy a describir. Me revisó con un escáner de radiofrecuencia. Tardó menos de 10 minutos. Cuando encontró la señal, no dijo nada de inmediato. Solo se volteó hacia Susana, que estaba parada junto a la puerta, y le dijo algo en voz baja que yo no escuché. Entonces me dijo a mí, Valentina, voy a pedirte que respires profundo. Encontramos algo. No lloré cuando me lo dijo. Ya les dije eso. Me quedé sentada, quieta, pensando en Jimena. Me lo extrajeron esa misma noche. Anestesia local. 10 minutos. El médico me mostró en un recipiente pequeño ese grano de arroz de metal plateado, tan pequeño que parecía imposible que hubiera cambiado todo. Pero lo había cambiado todo, porque cuando extrajeron el chip, lo primero que hizo Susana fue pedir que lo pusieran en un auto en movimiento, para que la señal siguiera moviéndose y ellos no supieran que ya no estaba en mí. Eso me dijeron que hacen cuando encuentran uno. No lo destruyen de inmediato, lo mueven, para ganar tiempo. Y con ese tiempo nosotros tuvimos que hacer todo, porque ahora el reloj corría de verdad. Jimena estaba en Culiacán con mi mamá. No le había dicho nada a mi mamá. No podía decirle nada a mi mamá, porque entre más supiera, más peligro corría. Así que ella solo sabía que yo a veces desaparecía días, que mandaba dinero, que algo no estaba bien, pero que era mejor no preguntar. Mi mamá aprendió a no preguntar muchos años antes de todo esto. La operación para sacarlas a las dos tuvo que ocurrir en menos de 48 horas, porque eso era el tiempo que calculaban que el movimiento del chip en el carro iba a mantenerlos tranquilos. 48 horas para sacar a 2 personas de Culiacán sin que nadie lo notara. No voy a dar detalles de cómo lo hicieron, no porque no quiera, sino porque las personas que lo hicieron siguen haciendo ese trabajo y no voy a ponerlas en riesgo. Lo que puedo decirles es que mi mamá recibió una llamada de una mujer que decía ser enfermera del hospital donde yo supuestamente había tenido un accidente, que le dijeron que me fuera a ver de inmediato, que alguien la recogió en un carro y en ese carro Jimena ya estaba, y que cuando llegaron al lugar donde decían que estaba yo, lo que había en cambio era una salida. No nos vimos en persona hasta 36 horas después, en un lugar que no era ni Sinaloa ni ningún estado del norte. Cuando mi mamá me vio, lo primero que hizo fue abrazarme, lo segundo fue llorar, lo tercero fue preguntarme que desde cuándo. Y yo le dije la verdad, todo, desde Rodrigo, desde la estética, desde el primer día que dije que sí. No me juzgó. O si me juzgó, lo guardó para sí misma, porque lo primero que me dijo cuando terminé de contarle fue, ¿y Jimena está bien? Sí, Jimena estaba bien. Jimena tenía 3 años y no entendía lo que pasaba y preguntaba por sus juguetes que se habían quedado en Culiacán. Y yo le dije que íbamos a comprar juguetes nuevos. Y ella dijo que quería los mismos. Y yo le dije que ya veríamos. Y ella aceptó eso porque 3 años es una edad en que todavía aceptas que ya veremos.
Los meses que siguieron fueron un proceso que no voy a describir en detalle por razones de seguridad. Declaraciones, reuniones, protocolos, papeles. Un proceso largo y burocrático, y a veces humillante, de tener que repetir las mismas cosas una y otra vez a distintas personas, de tener que probar que lo que decías era verdad, de tener que revivir cosas que preferirías no revivir nunca más. Durante ese proceso, supe varias cosas que no sabía. Supe que Rodrigo había sido detenido 3 semanas antes de que yo extrajera el chip. No por mí. Por algo no relacionado, que estaba en proceso de extradición, que probablemente ya sabía que yo estaba cooperando con las autoridades porque la estructura tiene ojos en todos lados, incluso dentro de los procesos legales. Supe que el hombre que me había implantado el chip, el médico de la clínica, había desaparecido. No muerto, desaparecido, que probablemente estaba en algún lugar vivo y protegido por la misma estructura que lo había usado para implantarme ese dispositivo. Supe que no era la primera, que había al menos 2 casos documentados de mujeres con chips similares, mujeres que habían ocupado roles parecidos al mío dentro de distintas estructuras del crimen organizado, que era una práctica que usaban específicamente con mujeres operadoras, porque, según los analistas, las mujeres tienen más probabilidad de buscar salida cuando tienen hijos y más capacidad para construirla en silencio, y eso las convierte en riesgo mayor que los hombres que ocupan roles similares. Eso me lo dijeron como si fuera un halago, como si ser considerada riesgo mayor fuera un logro, y yo no supe si reírme o llorar, así que no hice ninguna de las dos cosas. Lo que sí hice fue pedirles que me dejaran grabar esto. No inmediatamente. Tardé meses en pedirlo. Tardé meses en estar en un lugar donde podía pensar en algo que no fuera sobrevivir el día. Pero cuando llegué ahí, cuando pude por primera vez en mucho tiempo sentarme y pensar no en lo que necesitaba, sino en lo que quería era que alguien más lo supiera. No para hacerme famosa, no para el drama, para que las mujeres que están donde yo estaba sepan que eso existe, para que sepan que si están dentro de esa estructura y piensan que son libres, porque pueden moverse, porque nadie las tiene encerradas, porque viven en una casa normal y tienen ropa bonita y dinero en la cartera, eso no significa que sean libres, para que sepan que la jaula puede ser invisible, puede estar debajo de su piel, y para decirles algo más. Algo que nadie me dijo a mí cuando lo necesitaba. Si estás viendo esto y estás en una relación con alguien de quien sospechas que está en eso, y estás pensando que puedes manejarlo, que puedes controlarlo, que puedes estar ahí sin contaminarte, no puedes. No existe esa versión. No existe la mujer que vive al margen del narco sin ser parte de él. La proximidad ya es participación. El silencio ya es colaboración. Y el amor real, o el que creemos que es amor, no es protección suficiente dentro de esa estructura. Jamás lo es. Si estás viendo esto y estás pensando en entrar porque las alternativas son difíciles, porque el trabajo no paga, porque alguien te prometió que solo sería un rato, que solo sería algo pequeño, que te protegerán. Escúchame bien, lo pequeño no existe, el rato no existe, la protección no existe. Lo que existe es una deuda que nunca termina de pagarse, un conocimiento que te convierte en riesgo y una salida que te costará todo o que simplemente no llegará. Y si estás viendo esto y ya estás adentro y estás pensando en salir, sí se puede, pero no sola, no en silencio contigo misma nomás. Necesitas ayuda real, de personas reales, con estructura real. Hay organizaciones, hay agencias, hay personas que hacen ese trabajo, aunque el sistema sea imperfecto, y aunque el proceso sea largo, y aunque a veces parezca que el sistema no está de tu lado. Busca, con cuidado, con paciencia, con inteligencia, pero busca. Porque Jimena hoy tiene 4 años y está aprendiendo a leer. Y me dice mamá con una voz que es lo más normal del mundo.
Y yo le contesto y le ayudo con las letras y le digo que lo está haciendo muy bien. Y en ese momento, solo en ese momento, el grano de arroz que me arrancaron de detrás de la oreja pesa menos. Solo en ese momento. Me llamo Valentina Ríos Cruz. Tuve un chip implantado en mi cuerpo durante 3 años sin saberlo. Hoy estoy viva. Y eso, todavía, algunos días, me sorprende. Cuídense, por favor, cuídense.